Para hablar de la historia de Maracaibo y relacionarla con los mitos y leyendas y los diferentes anécdotas que sobre ella se han escrito, es necesario resumir varias cosas. Y primero, Maracaibo fue una ciudad muy pequeña, fue una ciudad puerto, fue una ciudad que nació del comercio y para el comercio. Eso determinó pues que la población se conociera entre sí y empezara a la gente a crear una serie de anécdotas o mitos o leyendas o cosas que no se sabe si son verdad o son mentiras. Las manifestaciones siempre se hacen por sombras, cuando se sientan en la cama, por ejemplo. Hay casas que quedan malditas, hay casas que quedan oscurecidas, que quedan como prácticamente embrujadas, donde espíritus siempre van a estar posesionados de esas casas. Quien se atreve a habitar la casa o a vivir la casa, escucha los gritos. Se siente que están tirando platos, cucharas, y cuando ves no hay nada. Hay personas que quedan con luces oscuras y quedan penando, vagando por la vida hasta encontrar lo que necesitan para obtener la luz. La Casa de la Capitulación fue construida en 1675, o sea, fue mandada a construir para casa de habitación por la señora Inés Mancebo de Zuluaga, una cubana casada con un venezolano. En 1892 sucede en esta casa un crimen donde se asesina a una persona de 7 puñaladas y se viola. El crimen de la Caballero se produjo allí en la Casa de la Capitulación. Esta casa fue alquilada en esa fecha por la familia Balbuena. El señor José Balbuena era su procurador del estado Zulia y por tener un niño enfermo del síndrome de Down va a Barranquilla y se trae a esa señora. Según la leyenda y los mitos, la señora era demasiado bella y se encariñó con ese niño, pero el señor también tenía un hijo de 21 años y parece ser que ese señor y el papá pretendían a la Caballero, Josefa. Entonces, por celos, la señora mató a la aya, a la sirvienta que era la que cuidaba a los niños. Y Josefa Caballero en este mismo sitio aparece con 7 puñaladas y es sacada en un carruaje. Mujer ya cadáver, o supuestamente cadáver, y la arrojaron detrás del cementerio Cuadrado. Y de allí es recogida y traída al hospital de beneficencia, llamado vulgarmente Hospital Central, hoy conocido como Urquinaona. La señora no muere en el acto, sino que confiesa al cura José Parra en la catedral y el señor fallece el otro día. Por lo tanto, lo considero como el primer cangrejo que estuvo en el estado Zulia. En la Casa de la Capitulación dicen que de vez en cuando aparece la mano ensangrentada en la pared y que pintan y la vuelven a pintar y vuelve a aparecer. Yo nunca la he visto, pero esas son las partes de las leyendas urbanas. Esas personas quedan en una línea donde les cuesta pasar al otro mundo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra. La famosa señora Inés del Basto, que fue la que construyó junto con su marido el hospitalito, que después fue el Hospital Urquinaona y después la iglesia de Santana, encontró un día un muchachito casi en una situación de desnutrición en la puerta de su casa. Era un negrito, entonces lo acogió, lo educó, lo empezó a lavarlo, lo alimentó, y entonces el niño empezó a trabajar en la casa y con el tiempo el muchacho se comportaba de una manera muy rara. El pelo lo dejaba crecer y el pelo nunca se peinaba. La parte de atrás en las posaderas tenía como un bulto y no se sabía qué era ese bulto. Entonces empezaron a imaginarse cosas, es decir, que lo que tenía en el pelo eran los 2 cachitos que le salían y atrás era el rabo del diablo. Entonces el muchacho se escondía y hacía cosas medio raras hasta que entonces llegó a oídos de la doña Inés y doña Inés llamó a un sacerdote, lo escondió dentro de la casa y en el momento que el muchacho ya grande, llegó a la casa, le echaron agua bendita. Entonces cuando el cura, de la leyenda dice que cuando el sacerdote le echó agua bendita, el
el muchacho se prendió en fuego, salió disparado corriendo por toda la calle y se arrojó al lago y se desapareció. Sí, supuestamente se ahogó él mismo en el lago y lleno de fuego. En el interior del cementerio El Cuadrado existe una tumba de una señora que se llama Juanita. En esa tumba, es una tumba muy hermosa donde hay una escultura de una mujer con un atuendo como griego, y a este panteón no tiene por ningún lado el nombre completo de la persona, sino aparece Juanita. Dentro de las leyendas populares de este cementerio se dice que Juanita fue la amante de un importante gobernador del estado, y a raíz de la muerte de esta persona y a raíz del affair que tuvo este gobernador con esta mujer, que era una mujer muy hermosa, se quiso borrar del mapa la historia de Juanita, y solamente en su sepultura, en su epitafio, solamente aparece Juanita. En la avenida 5 de Julio de Maracaibo, entre la iglesia San José y el edificio Citibank, existe una casa frente a la avenida 5 de Julio, una casa probablemente construida entre los años 20 y 30. Se dice que allí se practicó un exorcismo y que a partir de ese exorcismo esa casa quedó deshabitada y tiene más de 40 años deshabitada. Quien se atreve a habitar la casa o a vivir la casa escucha los gritos, escucha todos los acontecimientos que sucedieron. Cuando las personas mueren por siniestros, ¿verdad? Ellos quedan, como que decir, en un enlace, no terminan de pasar al otro mundo porque necesitan seguir viviendo lo que tenían que terminar, ¿ves? ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay más allá del mar? ¿Qué hay más allá del lago? ¿Qué hay más allá? Entonces el maracucho siempre está buscando ver más allá. Entonces ahí es donde viene la conexión, tratar de obtener la luz para poder alcanzar la paz, como quien dice.